comunión por internet. Te damos gracias porque diriges todas las cosas. Queremos pedirte, mi Dios, que nos des sabiduría, que a cada uno de nosotros nos deje entendimiento para poder comprender el tema que Facu va a presentar. También que nos ayudes a poder seguir el curso, que podamos entender la metodología, que podamos, Señor, también nosotros poder aplicarla en nuestro estudio, en nuestra vida. Te pido de forma especial por Facu para que le des entendimiento, para que le des sabiduría para poder enseñarnos. Y, Señor, que todos podamos disfrutar este sábado aprendiendo y estando cerca tuyo. Gracias por cada uno de los pedidos y agradecimientos que se hicieron. Te pido que puedas tenerlos presentes, Señor, y que puedas actuar conforme a lo que tú quieras. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén. ¿Comparto pantalla? Sí, Facu, dale. Dale. A ver si puedo compartir. ¿Todos ven la pantalla? Se ve perfecto. ¿Qué dice? Ni moral ni profético. Ah, listo. Porque tengo dos pantallas abiertas, quería saber que puse la correcta. Bueno. Vamos a arrancar entonces. Ni moral ni profético le puse. ¿Por qué será que puse este título? Cuando, como adventistas, leemos la Biblia o el espíritu de profecía, inclusive cuando miramos series o vemos películas o en todo ámbito de nuestra vida, lo primero que podemos vislumbrar, o lo que es más fácil porque nos enseñaron desde chicos, es encontrar lo moral. Eso es como un ejercicio simple para nosotros. Ahora nosotros como movimiento, hace un tiempo de esta parte, empezamos a estudiar las profecías. Entonces empezamos a pensar, o se nos fue fácil la práctica de poder encontrar lo profético en la Biblia y en los escritos de Elena White. A tal punto que decíamos, bueno, toda la Biblia es profética, las citas, podemos encontrar parábolas, la Biblia, todo profético, ¿no? Aprendimos a usar esos binoculares de lo profético, digamos. A lo largo de mi vida he escuchado a compañeros adventistas decirme que el gobierno de Dios es como un gobierno, si tuviera que ser un tipo de gobierno, sería una forma de gobierno socialista o comunista, que se parece más a eso el gobierno de Dios. Pero después, cuando yo miro a los seguidores de Trump, a los evangélicos, ellos creen en realidad que la forma de gobierno que se asemeja a la forma de gobierno del cielo es más de derecha. Por un tiempo yo intenté seguir los pasos del conservadurismo. Es más, hasta me fui a un punto en el cual me consideraba o me veía como legalista. Pero después aprendí que eso no estaba tan bueno y empecé a tener ideas más liberales. Lo que yo puedo ver acá en estos tipos de pensamientos es como que por lo general hay una polarización, como que hay un extremo y otro extremo. Lo que veo cuando ubico a las personas en cada uno de estos dos lados es veo la necesidad de las personas de tomar partidos por uno o por otro lado. Veo la necesidad de seguir una forma o una corriente de pensamiento, de tener un grupo que compartan sus ideas
y que sus ideas sean aceptadas y sean reconocidas. Es que a nosotros las personas, pertenecer a un grupo o a otro nos da un sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia nos ayuda a elevar nuestra autoestima y nos ayuda a sentirnos reconocidos. Pero cuando ubicamos nuestro pensamiento en un extremo u otro, lo que nosotros vemos es la famosa grieta. Y cada uno defiende su postura. Es por esto, por este sentimiento de reconocimiento, que cada uno defiende su pensamiento. Ahora, mi pregunta que me vengo haciendo es que, ¿y si nuestra silla no debe estar sentada ni a izquierda ni a derecha? ¿Y si nuestra silla debe estar en el medio? ¿Y si no está mal tomar lo mejor de cada uno o de realizar combinaciones? Son preguntas que me hago. Después pienso en Cristo y pienso por qué Jesús incomoda, o cuando vino incomodaba a las dos partes. ¿Por qué su forma de pensar y vivir tenía lo mejor de cada lado? Es que él caminaba por el medio, iba por el camino del equilibrio. Ni lo uno ni lo otro, sino lo mejor de los dos, o mejor aún, su propio camino. Quizá lo que Dios quiere que aprendamos es a pensar, es a razonar y a decidir por nosotros mismos, sin preocuparnos por nuestro sentido de pertenencia. Que no tengamos que tener la necesidad de seguir ideas preconcebidas o liderazgos institucionalizados. Antes de decirle de qué se va a tratar nuestro estudio, quiero que nos enfoquemos solamente en esto, en los dos primeros, en lo moral y en lo profético. Le voy a presentar dos parábolas, y en estas dos parábolas me van a ayudar. Algunos me van a decir primero qué lecciones morales aprenden. Son parábolas conocidas, así que no se preocupen. Pero me van a decir qué lecciones morales y después qué lecciones proféticas podemos sacar. Cuéntenme de la parábola de la oveja perdida y el pastor. ¿Qué lecciones morales podemos sacar? ¿Puedo participar? El micrófono está abierto para que participen. Ok, lecciones morales de la oveja y el pastor. Que Dios nos cuida. Nosotros capaz somos un poquito torpes y no sabemos lo que es mejor para nosotros, pero Dios es amoroso y paciente. Sí. Esa es una, y también nos ayuda a considerar a las demás personas como ovejas que el pastor también quiere. Perfecto. Gracias a vos. Tenemos lecciones morales ahí. Ahora, si alguien se anima a darme una lección profética de esta parábola, doy unos segundos y si no, quizá elija a alguien para que me ayude. Toto, ¿me podés ayudar diciéndome qué lección profética hay en esta parábola? No, lo primero que se me viene a la cabeza es el entendimiento de lo natural y lo espiritual. Ajá. Primero lo natural y después lo espiritual. Ok. Bueno, déjenme decirles qué lección profética podríamos sacar. Aún no habló de las lecciones morales. Si nosotros pensamos en lecciones proféticas, la oveja nos representaría a nosotros y el pastor representaría a liderazgo, ¿no? El pastor representa el liderazgo de la iglesia. ¿Y quién fue el responsable indirectamente de que esa oveja se extravíe? Fue el mismo pastor. Entonces, proféticamente nos está diciendo, y esto después vamos a hacer aplicaciones, que el pastor fue responsable de perder la oveja, pero también es este pastor el responsable de volver a encontrar. Moralmente podríamos decir que el pastor fue malo porque perdió la oveja, pero moralmente también podríamos decir que fue bueno porque después encontró.
Bien, ahí tenemos cosas morales y cosas proféticas. Si vamos a la otra parábola, a la de la mujer y las 10 dracmas, también podríamos encontrar fácilmente las cosas morales y también las cosas proféticas, como por ejemplo, la misma lección de la parábola anterior. Quien pierde la moneda es la mujer, y la mujer representa a la iglesia. Quien pierde esa moneda que nos representa a nosotros, que está perdida dentro de la casa, pero que no sabe que está perdida, la responsable fue esa mujer. Y así podríamos ir combinando lecciones proféticas, lecciones morales de las parábolas. Entonces, yo lo que los animo ahora es que me acompañen y vamos a realizar un viaje en este tren. Nuestro objetivo de este viaje es poder llegar al último destino, a la última estación, al último pueblo, que se llama Proféticamente Moral. Pero antes de llegar a esa estación, vamos a tener que aprender, vamos a tener que hacer paradas en otras estaciones. Y en estas otras estaciones nos van a enseñar lecciones, nos van a dar herramientas que después nos van a preguntar y nos van a exigir para poder entrar a nuestro lugar de destino. Y lo que quiero mostrar a lo largo de todo este viaje y cuando lleguemos a ese último destino es que no es ni lo moral ni lo profético. Es que no hay una grieta entre las dos, sino que quizá haya un camino en el medio. Entonces, acompáñenme en este viaje. Ahora pasa un guardia y nos deja una hojita. Y en esta hojita hay una regla que él necesita que aprendamos para poder lograr con éxito este viaje. Esta hoja dice, la primera regla que tenés que aprender se encuentra en 1 Corintios 10:11 y en 1 Pedro 1:12. Si alguien por favor puede buscar 1 Corintios 10:11 y otro buscar 1 Pedro 1:12. Y cuando lo tenga, que lo lea. Primera de Corintios 10:11 y Primera de Pedro 1:12. Leo 1 Corintios 10:11. Dale. Y estas cosas se acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Genial. Gracias, Toto. Otro que quiera leer 1 de Pedro 1:12. Yo leo, Facu. Dale. A estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ok. Entonces la primera regla que vamos a sacar de estos dos versículos nos está diciendo que toda la escritura fue escrita para quienes alcanzan el fin de los tiempos. Es como, me imagino como si Dios, cuando inspira la Biblia o cuando inspira sus escrituras, parcialmente servía para cada una de las generaciones, pero en su totalidad servía para la última generación. Que toda la escritura fue escrita para los que alcancen el fin de los días. Me hace pensar en la espada de Excalibur, la cual estaba incrustada en una roca, donde muchos intentaron sacarla, pero nadie podía sacarla. Es que solamente esa espada estaba preparada para un rey, para una persona. Solamente él la podía sacar, que era el rey Arturo. Yo me imagino que nuestra Biblia es eso. La Biblia encaja perfectamente y va a ser utilizada perfectamente y en su plenitud por los que alcanzan la última generación, los últimos días. Entonces, esta es la primera regla.
Toda la Biblia fue escrita para nosotros. Tenemos que tener fe en eso. Ok, tenemos la primera regla. Vamos a nuestra primera estación. Nuestra primera estación, donde vamos a hacer parada, se llama Daniel 3. Y ahí vamos a empezar a practicar esta regla, de que toda la escritura fue escrita para nosotros. Si nosotros vemos los elementos de Daniel 3, vamos a ver a un rey, a Nabucodonosor, que levanta una estatua, que hace una estatua a su imagen. No solamente levanta esta estatua a su imagen, sino que él dicta una ley donde dice que todos tienen que postrarse y adorar su imagen. Es que él se consideraba un dios. Y acá vemos también la mezcla entre el poder y el Estado. Entre la iglesia y el Estado. Y quienes no obedecían esa regla, esa norma, iban a morir. Entonces también vemos un decreto de muerte. Vemos un rey, vemos una imagen, un rey, un poder estatal, vemos una imagen, vemos la iglesia mezclada con el Estado, vemos una orden de adorar y vemos un decreto de muerte. Todo esto automáticamente nos debería hacer pensar, si nosotros comparamos con lo que nosotros esperamos que es la ley dominical. Una bestia, una imagen de la bestia, un decreto de muerte. Es que todo Daniel nos está hablando, todo Daniel 3 nos está hablando sobre la ley dominical. Y de esto se trata el hecho de ponerse los binoculares con una visión profética. Es encontrar en la Biblia una parábola que se asemeje y que sirva a nuestro tiempo. Entonces, si yo quiero saber cómo es la ley dominical, voy a Daniel 3, estudio Daniel 3, y acá tengo lecciones que son para nosotros sobre cómo va a ser Daniel 3, sobre cómo va a ser la ley dominical, perdón. Vamos a seguir practicando esto. Vamos a la siguiente estación. La siguiente estación se llama diagrama de 1843. Este diagrama nos va a mostrar la imagen de Daniel, la imagen de Daniel 3, la imagen de Nabucodonosor, que plantea los 4 reinos a lo largo de toda la historia, comenzando por Babilonia y terminando por Roma. Pero si nosotros vamos a Apocalipsis 17 y nos situamos en ese capítulo, la línea histórica en la cual está parada Apocalipsis 17, ¿cuál sería? Daniel 17, el contexto no está hablando del fin, no está hablando de los días antes de la segunda venida, no está hablando del final de la historia. Y entonces, ¿cómo es esto que Babilonia está al comienzo de la historia? Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis 17, vemos que hay una mujer que está sentada sobre una bestia y que esta mujer tiene en su frente escrito un misterio. Y ese misterio es que se llama Babilonia. ¿La Biblia qué me está diciendo? Me está diciendo que al comienzo está Babilonia y que al final también está Babilonia. Y si nosotros no haríamos ningún tipo de aplicación, diríamos, la Biblia parece contradecirse. Porque ninguno de nosotros puede sacar un pasaje a Babilonia. Ninguno de nosotros puede ver a un presidente que tenga apellido Nabucodonosor. Es que Babilonia fue destruida hace años, no existe más. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia se contradice. ¿Cómo que Babilonia al comienzo y Babilonia al final? Entonces ahí es cuando vamos a aprender nuestra siguiente regla, nuestra segunda regla. Cuando estaba tomando los votos bautismales, una de las cosas que me enseñaron era que la Biblia nunca se contradice. Si algo parece contradecirse, es por mi falta de conocimiento. Es porque yo no tengo suficientemente el conocimiento de por qué esto que parece que se contradice. Entonces esta es nuestra segunda regla. Es que la Biblia nunca se contradice. Y entonces,
¿Por qué dice un misterio en el versículo 5 de Apocalipsis 17? Es que ese es el misterio, de cómo Babilonia al comienzo y cómo Babilonia al final de los tiempos. Y ahí vamos a aprender nuestra siguiente regla, que es sentido espiritual y sentido literal. Y para eso quiero que hagamos un ejercicio. Si yo les preguntara quién es Israel antiguo, o quién es Israel, o sea, sí, Israel antiguo o el viejo Israel, ustedes fácilmente me dirían que es el Israel del Antiguo Testamento, que es el Israel, los circuncisos, que es el Israel de Abraham. Pero si yo le preguntara quién es el Israel moderno, ustedes me responderían la Iglesia Adventista. Entonces, yo les preguntaría, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que la Iglesia Adventista, que tienen todos sangre judía, son todos judíos, viven todos en Israel. ¿Qué estamos haciendo acá? Lo que estamos haciendo es Israel literal, que fue el Israel del Antiguo Testamento, y ahora estamos haciendo una aplicación espiritual del Israel moderno, que es la Iglesia Adventista. Lo hacemos así por sus características. Lo hacemos así y aplicamos el sentido espiritual y el sentido literal. Es que todos sabemos hacer eso. Porque Elena de White lo hizo. Elena de White dice que la Iglesia Adventista es el Israel moderno. Entonces, todos teníamos este concepto ya en nuestras mentes. Y esto nos va a ayudar a resolver este misterio de cómo Babilonia al final y Babilonia al principio. Es que si hay un Israel moderno, es que si hay un Israel literal, perdón, también hubo una Babilonia literal. Y si hay un Israel moderno, también tiene que haber una Babilonia moderna. Una Babilonia espiritual. Y si quieren indagar más sobre este tema, van a tener que esperar a llegar a la última estación, a la última ciudad, y ahí lo van a poder estudiar. Pero por ahora sigamos con nuestro viaje. La siguiente parada que vamos a hacer se llama Mesa del Rey. Y acá vamos a hablar sobre Daniel 1. En Daniel 1 tenemos la historia súper conocida de cuando Daniel decide no contaminarse con la comida del rey y después termina siendo 10 veces más inteligente, pasa la prueba, y podríamos hablar de las lecciones morales de este punto. Podríamos decir que Daniel fue fiel ante la adversidad, que Daniel puso en riesgo su vida por sus valores y por sus creencias. Daniel sería un ejemplo moral, porque superó todas las tentaciones en ese momento. Pero ¿será que este capítulo solamente nos quiere mostrar algo moral? Como nosotros dijimos, toda la Biblia fue escrita para nosotros, por lo tanto hay algo más que tiene que haber para nosotros, algo profético, algo que nos sirva para nuestros días. Y para eso vamos a ver la siguiente situación. Es cierto que Daniel y sus compañeros fueron 10 veces más inteligentes que todos. Eso lo dice la Biblia. Eso es totalmente cierto. Ahora, si ustedes como profesores quieren saber cuán inteligentes son sus alumnos, ustedes lo que harían sería hacer un test. Donde tienen 10 preguntas para cada uno. El alumno A va a responder las 10 preguntas bien. Y el alumno B responde solamente 5 preguntas bien. Entonces ustedes concluirían y dirían que el alumno A es 2 veces más inteligente que el alumno B. Pero para eso ustedes tienen que conocer todas las respuestas de ese test. Tienen que ser igual de inteligentes que su alumno o más inteligente inclusive. Si no, respondería cualquier cosa y no podrían llegar a la conclusión de que es 2 veces más inteligente. Y esto es lo que está pasando acá. Los profesores de Daniel son igual de inteligentes que Daniel. El rey Nabucodonosor, que hizo la última prueba a Daniel, es igual de inteligente que Daniel. Y ahora,
¿de qué mesa comen los profesores y Nabucodonosor? Comen de la mesa del rey, comen carne, comen animales impuros, toman alcohol, y sin embargo son igual de inteligentes que Daniel. Ahora aparecen los pensamientos extremos. Un pensamiento dice, entonces podemos comer carne, porque si Daniel fue igual de inteligente y los profesores igual de inteligentes y no importaba la comida, entonces podemos comer carne. Otro pensamiento extremo diría, algo me suena mal de este predicador, porque no podemos comer carne. Es que ninguno de los dos pensamientos extremos está bien. Comer carne no podemos porque sabemos de nuestra condición de último pueblo y sabemos sobre el consejo que nos da Dios. Pero también es cierto que seguir la reforma pro salud no nos garantiza ser superiores intelectualmente. ¿Qué características tiene Daniel? Daniel, cautivo en Babilonia. Daniel empieza a aplicar esta reforma pro salud. Vimos que en Daniel, en todo ese contexto, vimos una ley dominical, vimos a una bestia, vimos a la imagen de Nabucodonosor. Vimos que Daniel es un profeta que entiende, a Daniel como un profeta que entiende las profecías y anuncia la destrucción de Babilonia. Ahora veamos las características de los adventistas. También tienen mensaje pro salud, también son un pueblo que nacen como un pueblo profético y se jactan de entender las profecías, y también esperan una ley dominical, y también van a anuncian el fin del mundo, anuncian la destrucción del mundo. Entonces, juntamos estas dos partes, juntamos a Daniel y juntamos a los adventistas, y vemos que tienen características similares. Entonces podemos decir que Daniel es un símbolo del pueblo de Dios, porque tiene las mismas características. Podemos juntarlos y podemos ir al libro de Daniel y ver qué Dios nos está enseñando para nosotros, que somos la última generación. Entonces, Daniel representa al pueblo de Dios. Daniel entiende todas las profecías. El último pueblo de Dios también debería entender todas las profecías. ¿Y por qué decimos que Daniel representa exactamente a la última generación? Habría muchas formas de demostrarlo, pero yo voy a elegir una. Una de las características que tiene Daniel es que cuando fue traído cautivo, él pasó por una operación que lo dejó eunuco. Un eunuco es, por ejemplo, si vos tuvieras a tu abuelo, a tu padre, y vos eunuco, significa que tu linaje, tu generación se termina con vos. Después de vos no hay más. Tu apellido se termina ahí. No hay otra generación después de vos. Entonces, eunuco es un símbolo de última generación. Y ahora esto nos ayuda a conectarnos con la siguiente estación. Y para eso pensemos en otro eunuco famoso de la Biblia. Otro eunuco famoso es el eunuco etíope. Este eunuco etíope se encuentra en Hechos 8:26. Si alguien me ayuda a leer Hechos 8. No estoy viendo la pantalla pero de quiénes están, pero lo escuché a Emma. Si Emma, ¿me podrías ayudar leyendo la historia del etíope? Bueno, déjame que lo busque. 8:8. Sí, fíjate dónde comienza. Ahí cuando Felipe va corriendo. 26.
26. Ah, sí, acá está. ¿Todo? ¿Hasta el 40? Yo te corto. Bueno. Dale, gracias. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hasta ahí está bien, Emma. Muchas gracias. Bueno. Entonces veamos qué está pasando en esta historia. Estaba el eunuco etíope que se había ido a adorar y estaba volviendo a su casa. El etíope era una de las personas más importantes de Etiopía. Por encima de él solamente estaba la reina que se llamaba Candace. Él había ido a adorar, estaba volviendo, estaba aprovechando al máximo su tiempo, estaba siendo productivo, porque inclusive en su vuelta al viaje venía leyendo Isaías en voz alta, venía estudiando, venía memorizando, y en eso aparece Felipe. Y Felipe le dice, ¿estás entendiendo lo que lees? Y él le dice, pero ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces, antes de indagar en esta pregunta, tenemos a este otro etíope, a este otro eunuco, perdón, que representa a la última generación. Tenemos al eunuco de Daniel, que también representa a la última generación. Solamente que uno entiende el 100% de las profecías y el otro no entiende. Algo que deberíamos esperar entonces es esto de la última generación. Un grupo que entiende y otro grupo que no entiende. Pero algo que rescato del etíope es que él tuvo la humildad de que por más que él estaba leyendo, estaba memorizando, estaba estudiando, estaba aprovechando su tiempo, estaba haciendo las cosas bien, aparentemente. Él tiene la humildad de escuchar a este desconocido, a este que forma parte de algo que él no entiende muy bien. Y le dice, ¿y cómo voy a entender esto si nadie me lo explica? Y acepta las lecciones de este que pertenecía a esto raro que se estaba levantando. Y él explica y él entiende. Pero me quedo con la pregunta que le hace Felipe. Felipe le dice, ¿realmente estás entendiendo lo que estás leyendo? Y esto nos tiene que hacer conectar con otra parte de la Biblia, esta pregunta. ¿Quién otro hizo esta pregunta? ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo lees? Y esto nos debería llevar a esta siguiente parábola y a nuestra siguiente estación, que se llama el intérprete de la ley. Esto se encuentra en Lucas 10, del 25 al 37. Creo que está Carol. Si Carol me puede ayudar a leer Lucas 10, del 25 al 37. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me repetís, Lucas? 10, del 25 al 37. Leo. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Era hasta ahí, ¿no? Sí, hasta ahí está perfecto. Entonces,
En esta última estación vamos a tener que empezar a aplicar todo lo que aprendimos en las paradas anteriores y las reglas también que aprendimos. Si ustedes ven esta parábola, tenemos por un lado al intérprete de la ley. Este intérprete tiene las siguientes características. Pertenece a la iglesia elegida de ese momento, a la niña de los ojos de Dios, es un estudiante de la palabra de Dios, conoce de profecías, guarda los mandamientos, guarda el sábado y sirve en el templo. Tiene todas las mismas características que podríamos esperar de un adventista. Entonces, este intérprete estaría representando en este caso al pueblo de Dios. Y el intérprete le pregunta a Jesús, una pregunta que todos tenemos. ¿Cómo hago, maestro, para obtener la vida eterna? Y él le responde, y le responde correctamente. Le dice, primero pregunta ¿cómo hago para obtener la vida eterna? Y Jesús le pregunta, ¿cómo lees? Y el intérprete le da la respuesta correcta. Y le dice, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este intérprete supo dar la respuesta correcta, porque Jesús le dice, así es, bien dijiste, haz eso y vivirás. Y Jesús aprueba su respuesta, que es una respuesta de manual. Él había estudiado para dar esa respuesta. Ahora, responder una pregunta correctamente no garantiza que hayas entendido lo que hayas estado leyendo. No te garantiza que lo hayas podido razonar. Y esto queda revelado con su siguiente pregunta, porque sigue habiendo algo que le incomoda al intérprete de la ley. Él necesita justificarse y hace la siguiente pregunta. Maestro, ¿y quién es mi prójimo? Es que este intérprete, este experto de la ley, él fue enseñado a despreciar a quienes no piensan como él, a quien no está en su lado extremo. Él piensa que se va a salvar por formar parte de una institución correcta, o por lo menos eso es lo que le enseñaron y él enseña. Pero hay algo que lo sigue incomodando, a tal punto que debe intentar justificarse, debe calmar esa conciencia. Yo supongo que él habrá dicho, si respondí bien la primera pregunta, seguramente mi segundo pensamiento debe estar bien. Si le hago esta segunda pregunta, lo que yo tengo en mi mente, seguramente Jesús me lo va a aprobar. Y esperaba esa respuesta sencilla, que calme su conciencia, la cual sería, tu prójimo son todos los que piensan como vos. Pero Jesús lo sorprende y le da una respuesta que lo incomoda más todavía. Y analicemos esa respuesta. Cuando el intérprete le pregunta, ¿quién es mi prójimo?, Jesús le da una parábola. La parábola súper conocida por nosotros, que es la del buen samaritano. En esta parábola tenemos a un judío herido que fue atacado por ladrones. Tenemos a un sacerdote que pasa de largo al ver a este judío. Tenemos a un ayudante del templo que al ver a este judío herido pasa de largo. Y después la Biblia nos habla de un samaritano despreciable, que es quien lo ayuda. Así dice, el samaritano despreciable. Entonces, la respuesta de Jesús nos lleva a otra parábola. Y si empezamos a aplicar esto de poder encontrar la lección profética para nosotros y a juntar las partes y aplicar las características, diríamos, en realidad yo sugiero que el judío atacado por ladrones representa o es un miembro del pueblo final de Dios. El sacerdote, que pasó de largo, era el líder de este judío, era el líder de su iglesia.
el ayudante del templo es ese que ayuda a ese líder, es ese que trabaja en el templo y que al ver que su líder pasó de largo, él siguió su corriente de pensamiento y también pasó de largo. Y después tenemos al samaritano. El samaritano tiene las características y diríamos que el samaritano claramente no es alguien que pertenece al pueblo de Dios, es alguien que pertenece al mundo. Y da esta característica de ser, la Biblia da esta característica de ser despreciable. ¿Despreciable por quién? El contexto de esta parábola nos dice que era despreciable por este líder y por este ayudante del templo. Ahora, déjenme sugerirles que ese judío que pertenece al pueblo de Dios, que estaba herido y que fue lastimado por ladrones, representa al remanente. A esa piedra que fue desprendida de la montaña. Si quieren saber más sobre eso, sobre la piedra, el remanente de Daniel 2, pueden ir a otro estudio que hice sobre Daniel 2, que creo que está subido al video, y ahí van a poder indagar más sobre este tema. Pero quédense con esto, con que ese judío atacado por los ladrones representa a ese remanente, a esa piedra. Y el que ayudó a ese remanente no fue ni el sacerdote, no fue ni el ayudante, sino fue ese samaritano despreciable, ese samaritano que no pertenece al pueblo de Dios. ¿Y por quién es despreciable? ¿Por qué agrega esa característica a la Biblia? Como dijimos, es despreciable por el líder y por su ayudante. Y el que ayuda al remanente, el que ayuda a este judío, es esa persona despreciable por los líderes. Y ahora, el judío después que se curó, ¿qué habrá aprendido este samaritano? ¿Será que aprendió sobre lo malo que hacía el samaritano? ¿Será que aprendió sobre los pecados del samaritano? ¿O aprendió otra lección? Es que esa no era la lección que debía aprender. Este samaritano, al ver a un humano igual que él, que estaba herido, que necesitaba ayuda, olvidó toda la discriminación que le habían hecho durante años, por el simple hecho de no haber nacido con sangre judía, o de no pensar como un judío. El samaritano no vio a un judío discriminador tirado, vio a un ser humano que necesitaba ayuda, vio a alguien que era igual a él y que necesitaba una mano. Ese judío aprendió sobre la igualdad. Y ahora, ¿qué será que aprendió el intérprete de la ley con esta lección? Si no entendés lo que estás leyendo, si sabes dar una respuesta correcta, pero no entendés lo que estás diciendo, ¿de qué te sirve? Es que no se trata de cuánto estudio, cuánto sé, porque de eso no se trata la prueba. Porque si se tratara de eso, de cuánto sé de profecías, de cuánto tiempo paso estudiando, de cuánto aprovecho mi tiempo, entonces tenemos que ir y aprender de la escuela de estos fariseos, que pasaban largas horas memorizando, orando en voz alta, estudiando profecías. Es más, recortaban papeles donde ponían la ley y se lo pegaban en su frente y en su muslo para aprovechar el tiempo al máximo. Pero nosotros sabemos qué pasó con ese pueblo. Ese pueblo fue destruido. Jesús lo que le estaba diciendo a este intérprete de la ley, a este experto, era: tu tiempo de gracia se termina. Y tu prueba no se trata de cuánto sepas de profecía. No se trata de que sepas dar la respuesta correcta a mis preguntas. Si no aprendes a amar a tu prójimo, si no entendés lo que eso significa, si no aprendes a defender a quienes no piensan como vos, si no aprendes a defender los derechos de los homosexuales, a defender los derechos de las mujeres, a defender a las minorías, a los extranjeros de tu país, no vas a pasar la prueba. Tu tiempo de gracia se va a terminar y te vas a perder. Es que la prueba
para el Israel antiguo, es la misma prueba para el Israel moderno. Se trata de algo proféticamente moral. Y así llegamos a la última estación. Y también termina mi presentación. Así que, si tienen alguna pregunta o algo, el micrófono está abierto. Paco, ¿querés orar antes de las preguntas? Entonces, cierro la grabación. Dale, oro entonces. Padre eterno que estás en los cielos, gracias Padre por dejarnos parábolas en tu escritura, tan simples de recordar y tan profundas, Padre. Gracias, mi Señor, por haber preparado la Biblia para nosotros. Te amamos por eso, Padre, y enseñarnos a usar esta espada. Te lo pido, mi Padre, en tu dulce nombre. Amén.